Les invito a que abran sus Biblias en el libro de... ¿Cuál libro es el que estamos estudiando? Perdón, no les escucho. Ok. Efesios. Y vamos a abrir y comenzar hoy el capítulo número 3. La semana pasada vimos los últimos versículos del capítulo 2. Y hoy comenzamos el capítulo 3. Vamos a leer Efesios 3, versículos 1 al 6. Amén. ¿Estamos listos? Ok, entonces dice así la palabra del Señor. Versículo 1 de Efesios 3. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Amén. Cuando leemos, parece que este pasaje tuviera cierta dificultad, pues Pablo comienza hablando de la causa por la cual él está prisionero en Cristo Jesús. Pero luego salta, si es que ustedes han oído del ministerio. Hay una especie de ruptura en esa primera oración que Pablo comienza a enseñar. Y en ese caso me gustaría que estudiemos algunas frases por separado. Y quisiera que veamos que en el primer versículo, Pablo dice, por esta causa. ¿Cuál era la causa? La causa era la siguiente, era que se le había revelado a Pablo que los gentiles y los judíos habían recibido o se les había dado muchas grandes bendiciones y se les había dado reconciliación entre ellos. Reconciliación entre ellos, entre judíos y gentiles, pero también una reconciliación para con Dios y una reconciliación entre unos y otros. Y también había otra causa por la cual Pablo estaba preso, o era consecuencia de su prisión, y era que ya se había hecho un templo, un santuario hecho para judíos y gentiles y muchas otras cosas más, y esto hacía que los gentiles y los judíos que no eran creyentes, que no habían conocido del Señor, habían ido en contra de Pablo. Pues para un judío, un gentil, o sea, alguien que no era judío, era catalogado una persona de bajo valor, incluso se les llamaba perros. Pero aún entonces los gentiles no podían soportar los rituales de los judíos, no se odiaban entre sí. Pero Pablo dice que ahora, por causa de esa obra, él está preso, pues es a él a quien se le reveló esta gran verdad. Entonces dice, yo Pablo, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, o mejor debiéramos leer, o en beneficio de ustedes los gentiles, debíamos darnos cuenta algo importante aquí. Pablo enfatiza que él es prisionero de Cristo. ¿Qué significa eso? Él era prisionero realmente de Roma. Él estaba esperando un juicio. Pero Pablo nunca, escuche bien esto, nunca se vio o se sintió prisionero de Roma. Pablo siempre supo por qué causa estaba el prisionero.
Pablo supo por qué causa estaba soportando y viviendo tanta tribulación. Él había estado al servicio del Señor y era por causa de él que él fue puesto en prisión. Además de todas las cosas, de la forma en que le capturaron, además de todas esas cosas que él ya había sufrido, él estaba pendiente de un juicio. Y ese juicio, fuera sentencia de muerte o de absolución, Pablo podía estar gozoso porque él entendía que estaba en las manos de su Señor. Amén. Estaba en las manos de su Señor, el mismo Señor que hoy tiene en sus manos nuestras vidas, el mismo Señor que hoy controla el universo entero y el mismo Señor que hoy pone de su parte para el beneficio de la iglesia, para el beneficio suyo y para el beneficio mío. Ese mismo Señor que Pablo tenía, en quien confiaba, que si fuera muerte o libertad su sentencia, ese mismo Señor es el que hoy te ha traído a este lugar para que creas, entiendas y recibas revelación del gran misterio que en ese tiempo había o era revelado a Pablo. Tal vez nosotros ya no necesitamos conocer ese misterio, pues entendemos que nosotros los gentiles, pues nosotros no somos judíos y todo el que no es judío es gentil, tenemos acceso al Padre a través de Cristo. Todos lo sabemos, ¿cierto que sí? Bien, tal vez no necesitamos esa clase de revelación, pero yo quiero decirle que en este día, hoy podemos ver algo importante, y es que Pablo estaba fortalecido porque sabía en quién había creído y por qué estaba preso. Yo quiero que usted sepa esto, hermanos. Yo quiero que usted hoy se salga de este lugar y quiero pedirle a Dios que usted salga de este lugar fortalecido, no importando cuál sea la situación, no importando la dificultad que pueda haber en su vida. Salga fortalecido en su fe, pues Dios ha enviado hoy su palabra y su palabra nunca regresa a él vacía. Amén. Pablo se sentía honrado y estaba tan fortalecido que en el mismo libro, en Efesios, y en el mismo capítulo, en el versículo 13, mire lo que pasa. Pablo, en lugar de estar triste, le habla a sus hermanos en Efesios y les dice, versículo 13 de Efesios 3, dice: por lo cual pido, mire, él en la cárcel, les dice: por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. ¿Cómo poder entender eso? ¿Sabe? Yo puedo ver en Pablo el mismo sentir de Cristo. El padecimiento de Cristo fue nuestra victoria. El sacrificio de Cristo es nuestra libertad. El sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo es la que limpió nuestros pecados. Ese es el sacrificio de Dios que está vigente para usted y para mí hoy. Y Pablo, totalmente fortalecido por estar preso, no por tanto por la prisión, sino por se sentía honrado de estar preso por causa del evangelio, por causa de Cristo. En esa condición, entonces él, en lugar de avergonzarse, dice: les pido que no desmayéis. Les pido que no desmayéis, porque todas estas aflicciones son vuestra gloria. Por causa de todo esto, ustedes van a salir bendecidos. Y entonces Pablo, en lugar de avergonzarse por su condición de preso, más bien lo dice abiertamente y lo presenta como parte de su genuino apostolado. Lo presenta como parte de su vida, de su obra para el Señor. Y honrado se siente de decir esas palabras. ¿Sabe? Pablo tenía otra clase de problemas. No solamente que estaba preso, sino que los enemigos que él se había ganado por hablar la verdad, esos enemigos ponían cada vez más en duda sus palabras frente a los demás. Lo que Pablo había enseñado
los demás judíos venían y lo refutaban y decían que Pablo era un mentiroso y por eso lo atacaron. Es muy posible que sus oponentes, sus enemigos, aprovecharan esa condición en la que Pablo había caído de prisión para decir, mire, si fuera hijo de Dios, no caería preso. Seguramente querían atacar a Pablo en todas las formas. Querían desmentir a Pablo y veían esa señal de su prisión como un buen motivo para desacreditarlo. ¿Sabe? No es raro que cuando usted anhela servir a Dios, que cuando usted quiere honestamente predicar el evangelio, hasta los mismos de su casa le pueden desacreditar. Porque a veces no entienden. Pero tenemos nosotros una gran ventaja sobre ellos. ¿Y cuál es? Que sabemos en quién hemos creído. ¿Cuántos de ustedes saben en quién han creído? Levante su mano y adore a Dios. Diga, Señor, gracias porque te conozco, Dios. Gracias, Dios mío santo, por lo que estás haciendo en mi vida. Gracias por haber venido a mi vida. Gracias por haberme convencido de mi pecado y hoy puedo, Señor, declarar tu nombre con toda libertad, lleno de gozo, lleno de alegría y me siento honrado de ser tu hijo. Mira, hermano, si Pablo, si no hubiese sido por la seguridad que tenía de estar cumpliendo la voluntad de Dios, la cárcel hubiera sido una aberración, hubiera sido un terrible tormento para él y no un motivo de gozo como vemos que él tiene. Y es que cuando nosotros tenemos o pasamos por una prueba, por una tribulación, yo les puedo asegurar, hermanos, y esto se lo digo completamente convencido y en pleno conocimiento de lo que estoy diciendo. Cuando nosotros pasamos una prueba y sabemos que Dios está permitiendo esa prueba, nuestra actitud siempre será la mejor. Nuestra actitud siempre nos ayudará. Amén. Porque imagínese esto. Es que a veces nosotros somos bastante especiales. Imagínese, o por lo menos yo no me imagino a Pablo diciendo, uy, no, estoy en la cárcel. Ahora, ¿qué van a decir mis vecinos? ¿Qué van a decir mis amigos? Estoy en la cárcel. Yo soy lo peor de lo peor. Yo no merezco nada. Yo estoy derrotado. Yo no sirvo para nada. Dios no sirve en mi vida. Yo no me puedo imaginar a Pablo hablando así. ¿Y saben por qué? Porque él conocía en quién había creído. La pregunta es, ¿conoce usted en quién ha creído? ¿Está seguro de eso? Amén. Podría estar diciendo Pablo tal vez, no, qué vergüenza. Cuando salga de esta cárcel mejor no me cambio de barrio para que no me vean. O me escondo en mi casa. No se avergonzaba Pablo de Cristo, mi hermano amado. En ningún momento. Más bien repetía el nombre de Cristo como diciendo, escuchen bien. Esto que predicamos, o por esto que predicamos, siéntanse honrados, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al griego, al latino, al europeo, al gringo, al africano, a todos, hermanos. Para todos es esta bendición, para todos y cada uno de nosotros hay una oportunidad en Cristo. Decía Pablo entonces, así que esta honra no es solo mía, sino también de ustedes. Por eso no desmayen. De verdad, hermanos, tenemos mucho que aprender. Y me gozo que en esta mañana hayan venido para que juntos nos apropiemos de este misterio revelado a Pablo. Para que nos apropiemos de la actitud de Pablo. Para que nos apropiemos de esa convicción
y la motivación que tenía el apóstol Pablo cuando se trataba de predicar la palabra de Dios. Esa motivación, ese misterio revelado le daba a Pablo la valentía y el coraje para predicar el evangelio a toda persona. Miren lo que dice el mismo Pablo en 1 Corintios 9:22. Por favor, lea eso. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 22. Hace unos días estuvimos hablando o recibiendo la semana pasada, ya antepasada, tuvimos la visita de nuestros hermanos de México. Y estuvimos viendo cosas importantes. Una de esas cosas que me parece importantes, de las que aprendimos, es ser dóciles, ser flexibles. Y aquí Pablo nos da una lección tremenda. Mire lo que dice él. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Qué tremendo, hermanos. Qué capacidad, qué flexibilidad, qué capacidad de entender a los otros. Y cuánta falta nos hace aprender eso. ¿Cuántos dicen amén a lo que acabo de decir? Yo soy el primero que digo amén. Porque nos hace mucha falta madurar y aprender a comprender a los demás. Tal vez uno es fuerte en algo, pero débil en otra cosa. Por eso es importante que en nuestro corazón esté la flexibilidad. Por eso es que es importante que nuestro corazón sea dócil para que cuando la palabra del Señor llegue, entonces nosotros podamos recibirla. Pablo se hizo griego a los griegos. Se hizo gentil a los gentiles. Hace unos años recuerdo algunos que decían lo siguiente. Creo que había una canción que decía, me hice rapero para ganarme a los raperos. Creo que había un cantante de rap que cantaba eso. Y lastimosamente muchos creen que hay que hacerse al mundo para ganarse al mundo. Y en las iglesias muchas cosas están pasando. Cosas como que ponen la luz, apagan la luz y ponen luces de colores, ponen humito para que los chicos se sientan muy bien. Entonces se hacen el mundo para ganarse a los mismos hermanos de la iglesia. Eso es algo que no entiendo. ¿Cuántos se quieren hacer algo para ganar a otros? ¿Cuántos les gustaría ofrendar algo de su carácter para llegar y ser flexible para llegar a otros? ¿Cuántos dicen amén a eso? Espero que algunos no se hagan salseros para ir a ganarse a los salseros. Porque quiero decirle que algunos han dicho, tienen la grandísima revelación de que se tienen que ir a sentar con los borrachos para ganarse a los borrachos, porque Cristo lo hizo. El problema es que después están diciendo, Dios te bendiga, ¿no? Y eso ya es un problema. Entonces, es importante que tengamos ese balance y en esa docilidad podamos nosotros servir a Dios. Hermanos, desde ese entonces en el cual Pablo fue un siervo sufrido, desde ese entonces y hasta hoy, muchos siervos de Dios y ministros del evangelio han sufrido los riesgos de la incomprensión, la persecución, la cárcel y la muerte. Padecieron por esta causa. Padecieron por la causa del evangelio. Estaban íntimamente, totalmente convencidos, persuadidos de que Dios los había llamado a predicar, a proclamar el mensaje que contiene, escuche bien esto, ese mensaje contiene la única esperanza para el mundo que ya está condenado. Este evangelio es la única esperanza para este mundo condenado. Usted y yo somos esperanza. Por eso Cristo, el Señor, nos dijo que teníamos que ser luz de este mundo, sal de esta tierra.
Igual que Pablo, hermano, muchos siervos de Dios también se sentían honrados de ser esclavos y prisioneros de Cristo Jesús. Esos son los modelos que por sí, hermano, por su actitud, por su conducta, por su amor por la obra, realmente con todo eso, su carácter, condenan al mundo que no es digno de ellos. ¿Sabe? Yo creo que el mundo nunca fue digno de hombres como Pablo y como Pedro, pues ellos, el mismo mundo los mató. Y cuántos, muchos más han sido mártires del Evangelio. ¿Cuántos siguen hoy siendo asesinados por causa de Cristo? No lo vemos aquí, pero en muchas otras partes está sucediendo. Yo quiero que me acompañe para que veamos un poco de esto. Al libro de los Hebreos, capítulo 11. Vamos a leer versículos 36 al 38. Me dicen amén, por favor, cuando lo tengan listo. Refiriéndose a los mártires del Evangelio, el libro de los Hebreos en este capítulo 11 nos dice a partir del versículo 36 lo siguiente: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Versículo 37. Escuché este evangelio por el cual muchos estaban orgullosos de vivir. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Yo no sé por qué esto no se predica hoy en muchas iglesias. Yo no entiendo por qué, o sí entiendo, que no quieran predicar que el evangelio ha causado muerte, dolor, tristeza, amargura, tormento, tortura. Eso ha sido el precio del evangelio. Hoy nosotros nos sentimos un poco extraños por la incomodidad de este local. Pero aquellos que tuvieron que andar en cuevas, escondidos, vistiéndose de la peor ropa, arrastrándose, pobres. Y esa palabra golpea hoy el orgullo del hombre. Y eso es lo que muchos usan para decirles: vengan a Cristo para que sean ricos. Vengan, ofrenden algo acá para que Dios les bendiga. Ese evangelio de la tal mal llamada prosperidad debía llamarse el evangelio de la avaricia. Esto realmente, hermanos, esto es lo que es la verdad. El mundo no es digno de aquel que entrega su vida por Cristo Jesús. ¿Sabe qué? Estos hombres y muchos hoy avergüenzan a muchos cristianos secularizados que olvidaron y que olvidan el tesoro que llevan dentro de su interior, la revelación de que Cristo el Señor es vida. Versículo 2. Así que si es que habéis oído, suena un poco extraño esa frase, pero tal vez debiéramos decirla o traducirla de la siguiente manera: o mejor, como seguramente habéis oído de la administración de la gloria de Dios que me fue dada para con vosotros, dice Pablo en el versículo 2 del capítulo 3. La palabra administración viene de dos palabras griegas: oikos, que significa casa, y nomos, que significa ley. Entonces, la palabra economía se deriva directamente del griego oikonomia, la ley de la casa, o una mayordomía, una gerencia. Eso significa, entre otras cosas, la palabra administración. La palabra administración significa también responsabilidad. Y salvando las distancias y las diferencias, nuestra responsabilidad hoy es también muy grande, pues somos testigos de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas y sabemos que Él es el único camino para entrar a la familia de Dios. Además, hermanos, somos los canales por los cuales tiene que fluir la revelación de las Escrituras.
¿Aló? Usted y yo somos los canales por los cuales debe fluir la revelación de las Escrituras. Por eso, si tenemos un evangelio y somos de los que cristianos que el domingo por la tarde o después del culto llegamos a la casa y tiramos la Biblia, déjeme decirle que yo creo que usted no ha nacido de nuevo. Porque si solamente toma la Biblia el día domingo, hay algo que está andando mal. O usted no tiene hambre por conocer a quien le amó primero, a quien se entregó por usted, a quien dio todo por usted. No ha tenido esa revelación, o simplemente usted tiene el corazón endurecido. Versículo 3. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito. Como antes lo he escrito brevemente. Nosotros que ya llevamos estudiando este libro desde el versículo 1 en adelante, tal vez vamos a recordar fácilmente este pasaje. En el capítulo 1 del mismo libro de Efesios, podemos ver un poco a lo que Pablo se estaba refiriendo. Y el versículo 9 y 10 del capítulo 1 nos dicen cosas muy interesantes con respecto a lo que Pablo acaba de decir. Él dice que por revelación le fue declarado el misterio y que él antes lo había escrito brevemente. Tal vez Pablo se está refiriendo a estos versículos. Versículo 9 del capítulo 1 y versículo 10 dice que el Señor, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el deseo beneplácito, el cual se ha propuesto en sí mismo, Dios mismo planeó con gozo de revelar este misterio, el misterio de su voluntad. ¿Y cuál era ese misterio? Versículo 10. El misterio que estaba escondido era de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación, o sea, en el tiempo, en el cumplimiento de los tiempos. Así de las cosas que están en los cielos, en la tierra, como las que están, como las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Ese es parte de lo que Cristo le había revelado a Pablo. Eso es lo que Dios le dijo a Pablo. Y mire también, por favor, vea el versículo 1 del capítulo 2. Vamos a leerlo también, por favor. El versículo 1 del capítulo 2 dice, Pablo enseñándole a los mismos efesios, les dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pablo también tenía la revelación de la condición de los hombres antes de venir a Cristo. En otras palabras, Pablo tenía revelación de lo que era la muerte eterna. Pablo tenía revelación también del infierno y de la liberación del mismo infierno. Yo me pregunto, hermanos, si nosotros tuviéramos una revelación de ese índole, si tuviéramos una revelación tan potente, yo creo que haríamos lo mismo que Pablo. ¿Cómo no estallar en euforia al saber que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús? ¿Cómo no estar alegres? ¿Cómo no estar gozosos de saber que por medio de Cristo nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestra familia y nosotros mismos ya no somos condenados, sino que hemos pasado de muerte a vida? ¿Cómo no estar felices? ¿Cómo no estar alegres? ¿Cómo no lanzar un grito al cielo y decir: gracias Dios? Hoy entiendo algo que el mundo nunca entendió. Pero hoy en este día, hermanos, ustedes también pueden decir: gracias Dios, porque hoy entiendo algo que tal vez mis familiares, mis amigos y hasta mis propios cercanos no han entendido. Yo te doy gloria a ti, Señor, por darme esta revelación a mi vida, por haberme sacado de tinieblas a tu luz admirable. A veces tenemos miedo, hermano, de lo que puede pasar cuando nosotros proclamamos la verdad del evangelio. A veces decimos: no, es que no hay que decirles la verdad a nuestros amigos, a nuestros familiares de una forma directa. Y sabe una cosa, ese temor no viene de Dios.
Ese temor lo mete y lo implanta el enemigo en nuestros corazones, porque cuando nosotros decimos que a los hermanos no hay que decirles las cosas así, es porque estamos desconociendo el poder del Espíritu Santo que podrá guiar a toda persona que ha creído y que ha nacido de nuevo. Dios guiará la vida de los nacidos de nuevo por medio de su Santo Espíritu, hermanos. La fe cristiana, hermanos amados, no se basa en sabiduría humana ni en el esfuerzo intelectual por conocer la verdad, ni en la búsqueda mística de conocimientos ocultos. No se basa en sabiduría de hombre, ni en una religión creada por los hombres. La sabiduría, la fe cristiana, la base de la fe cristiana está basada en la revelación que Dios le ha dado a los hijos de Dios. Versículo 4. Leyendo lo cual, podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Amados hermanos, me gustaría que ustedes se contagien de esta urgente necesidad que Pablo tenía. ¿Y cuál era esa urgente necesidad que Pablo tenía? Esa necesidad de que los hermanos en Éfeso, entre otras palabras, podríamos parafrasear a Pablo y decir: yo quiero que sepan lo que yo ya sé. Yo quiero que a ustedes les sea revelado lo que a mí se me reveló. Y fíjese, él no solamente ora por ellos para que reciban el mismo espíritu de revelación que él tenía, sino que les escribe y les recomienda y les dice: lean. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Les escribe y les dice: lean, entérense. Les dice: entérense de la verdad, indaguen, averigüen, estudien, lean. De igual manera hoy les insto en Cristo Jesús: lean la Escritura, obedezcan el mandato de Cristo que dijo: escudriñad las Escrituras, pues en ellas os parece que encontráis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Cristo. Escudriñen las Escrituras, busquen la verdad, porque yo soy hombre y puedo fallar, porque yo tal vez puedo equivocarme en algo que les enseñe, pero qué lindo es si ustedes pueden hacer caso del Señor y escudriñan que lo que se está predicando sea la verdad del Evangelio y no el pensamiento ni la inspiración de ningún hombre, porque por hermosa, grande o bella que pueda parecer la inspiración de un hombre, no llega a ser absolutamente nada comparada con la palabra genuina de Dios, que es la que es perfecta y convierte el alma. Versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Dice así en sus Biblias. Gloria a Dios. Misterio. ¿Sabe? Misterio para nosotros es algo enigmático. Es más o menos la connotación que en español le damos a esa palabra. Pero misterio en el idioma original que fue escrito en la palabra de Dios, habla más de algo secreto que solamente puede ser revelado por quien tiene el secreto. No es algo místico, o no es un misterio que de pronto la brujita tal o el hechicero tal. No, nada tiene que ver con eso aquí en la palabra de Dios, misterio. Entonces, Pablo vemos que dice lo siguiente: que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora le he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Mire, Pablo no se atribuyó la exclusividad de esta revelación. No dijo: tengo la última revelación, vengan todos conmigo, vénganse todos para mi iglesia. ¿No les suena parecido a algo eso? Tengo la última revelación. ¿Sabe una cosa? Cuando alguien se atribuye esas cosas, realmente no sabe lo que está diciendo. Esta revelación, amados hermanos, es la revelación para nuestra vida.
Una revelación que comienza siendo dolorosa. Y como hemos leído, Pablo en el versículo 1 de Efesios 2 nos leía que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El hombre cayó. Y esta revelación comienza, como les digo, como algo doloroso, algo triste. Dios nos creó a su imagen, pero el hombre ensució. El hombre, por el pecado, desfiguró. El hombre pasó de ser el poema de Dios, la hechura misma de Dios, de las manos de Dios, a ser enemigos de Dios. Siendo creados a su imagen, el pecado, les decía, nos desfiguró a tal punto, hermanos, que Dios nos sentencia a ser destituidos de su gloria y recibir una condena similar a la condena que el enemigo, que el diablo recibió. Este diablo, este grandísimo Lucifer, que era el más bello de todos los seres creados, pero un día fue y cayó hasta lo más profundo. Fue condenado eternamente y sin remedio. ¿Saben por qué el diablo nos odia tanto? El diablo nos odia mucho porque él no tiene medio de ser salvado. Pero usted y yo tenemos salvación. Dele gloria a Dios por Cristo Jesús, porque el Padre entregó a su propio Hijo para sacarnos de la muerte y traernos a vida. ¿Comenzó tristemente esta revelación? Sí, porque teníamos algo hermoso, pero el hombre lo destruyó. Pero entonces repetimos esta frase, que esto fue revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cómo no podría ser de otra manera? Solo sus hijos tienen acceso a las verdades que se revelan en lo íntimo. ¿Sabe? Yo creo que sus hijos conocen más su carácter que lo que nosotros mismos conocemos aquí en la iglesia de usted. ¿Cierto? Sus hijos conocen más sus secretos que nosotros. Por lo tanto, hermanos amados, nosotros como hijos de Dios tenemos el derecho a conocer la revelación del Padre. Esto no va a ser revelado a los que no son hijos de Dios. Dios ha determinado, hermano, que sea por el Santo Espíritu de Dios que nosotros se nos revele esta grandísima verdad, y que sea por el Santo Espíritu de Dios que nosotros podamos proclamar esta verdad, que Cristo y en Cristo hay salvación. Este Espíritu Santo, el cual nos ayuda, nos auxilia en nuestras tribulaciones, porque tendremos tribulaciones, ¿o no? Si le dijeron que usted como cristiano no iba a tener tribulaciones, le quitaron la plática, hermano, vaya que se la devuelva. Es una verdad esto. Tendremos tribulaciones, pero muy bien podemos decir lo siguiente, que habrán tribulaciones, pero hay del hombre por culpa del quien vienen esas tribulaciones o tropiezos. Y esos tropiezos y estas tribulaciones que tal vez otros están sintiendo o viviendo, deberían dolernos. Nosotros como iglesia, amado hermano, deberíamos sentir dolor por lo que vemos que está sucediendo en otras congregaciones. Deberíamos estar orando por otras congregaciones. Congregaciones enteras que ignoran de forma deliberada la Escritura, porque tienen el deseo y el hambre de la avaricia, que son amadores de sí mismos, indolentes, sin afecto natural. Efesios 4:18, por favor, acompáñenme.
Miren lo que pasa cuando hay una persona en esta condición, el resultado va a ser siempre que las congregaciones se van o a las fábulas o a la idolatría, y generalmente terminan en pecado, incluso pecado sexual. Fíjese esto. Efesios 4:18 dice lo siguiente: teniendo el entendimiento entebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Cuando decimos que en ellos hay ignorancia, podríamos decir, pero ellos no tienen la culpa. Pero fíjese lo que dice la segunda frase: por la dureza de su corazón. Y ese es el problema, que el corazón de muchos se ha endurecido. Y por causa de la dureza de muchos, el amor de otros se enfriará. Mi amado hermano, en el tiempo de Pablo, esta revelación tuvo mucha oposición, como tiene hoy la predicación del Evangelio. Pero lo peor de todo esto es que la oposición al Evangelio genuino no viene solamente del mundo, sino de los mismos cristianos. Se me están distrayendo, se están cansando, tienen sueño, esta agua está fría. Amados hermanos, la palabra del Señor me dice lo siguiente: que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La palabra clave aquí es la palabra impiedad, que proviene de la palabra impío, ¿qué significa la palabra pío? Significa alguien piadoso, pero básicamente creyente. Alguien que conoció, pero que luego endureció su corazón. Impiedad. Pues conociendo la piedad, no la usa, sino que con injusticia detienen la verdad. Pablo traído a nuestros oídos hoy, la palabra de Dios nos ha hablado hoy de una revelación, mi amado, que tal vez nosotros ya teníamos, pero que nos confronta en el hecho de cómo la estamos haciendo llegar a los demás. Pues Pablo reconoce algo en el versículo número 6, que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Les decía al inicio de esta charla que el menosprecio hacia el gentil era muy grande y que eran contados como menos que animales. Pero esta revelación de que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo con los judíos y que son copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, causó en Pablo no solamente la cárcel, sino al final del tiempo la muerte. Pablo fue decapitado por proclamar esta verdad. Pablo entregó su vida también por el Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque Él les dio la revelación que ellos no pudieron nunca imaginar. Nadie jamás había soñado que los favores de Dios fueran también para el pueblo judío. Fue Pablo el que hizo este descubrimiento, por eso es que Pablo es tan tremendamente importante. Nadie esperaba eso. Pero hay una cosa que tal vez tiene que ver con nosotros. Y es que tal vez nadie esperaba que usted y yo camináramos en el camino del Evangelio.
Tal vez nosotros somos el único miembro de la familia que es cristiano. Tal vez tenemos esa lucha. Pero yo le aliento en Cristo Jesús hoy. Yo le aliento para que abra sus ojos al Evangelio. Yo le aliento para que usted entregue con fervor su vida a Cristo. Yo le aliento y pido al Señor por medio de su Santo Espíritu de que usted hoy tenga revelación de lo que significa ser nacido de nuevo. Que tenga hambre y sed de justicia. Yo le pido hoy al Espíritu Santo en el nombre de Jesús que redarguya su corazón y que traiga revelación de lo que es su vida y de los cambios que debe hacer para poder alcanzar ser un hombre digno delante de Dios, una mujer que le da fruto a Dios con todo su vida, con todo su fervor, con todo su amor. Es necesario que hoy nosotros entendamos que por medio de este evangelio tenemos vida eterna. Tal vez lo entendemos aquí. Y gloria a Dios algunos de ustedes que ya lo tienen muy claro en sus vidas. Pero quisiera que eso llegue también a aquellos que aún todavía dudan. Amado hermano, si tú tienes esta revelación, si hoy comprendes la grandeza del evangelio, entonces podrás ser útil en la obra de Dios. ¿Tienes anhelo de servir a Dios? ¿Cuántos quieren servir a Dios? ¿Cuántos pueden decir yo anhelo servir a Dios? Entonces comience a pedirle a Dios la revelación de la verdad del evangelio, que no es solamente una reunión de domingo, no es conocer a algunas personas que piensan más o menos parecido como yo, sino que es algo personal, algo que le da fuerza, esa fuerza interior que tenía Pablo para alentar a los otros, aun cuando él estaba pasando las más grandes tribulaciones. Dios quiere usarle. Si usted tiene esta revelación, podrá ser usado, podrá aconsejar, podrá llevar a otros, podrá alentar, pero sobre todo podrá exaltar en unión de muchos más el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Qué vas a hacer entonces con esta revelación que has recibido? ¿Qué vas a hacer? Vemos, y les acabo de hablar, de que algunos, habiendo conocido esta verdad, habiendo tenido parte de esa revelación, cayeron en impiedad. No dieron, no mostraron piedad. No quisieron ofrecer nada. No se hicieron flexibles. El evangelio no ablandó sus corazones porque para ellos su prioridad no es Cristo. Para algunos el evangelio ha venido a ser solamente un buen sitio o una buena idea. Pero espero en Cristo Jesús que en este día usted tenga conciencia del poder que hay en el evangelio, pues es verdadero poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué vas a hacer con esta revelación, amado hermano? Amado hermano, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a permitir que la dureza se apodere de tu corazón? ¿Vas a permitir que el tiempo comience a minar tu ánimo? ¿Vas a permitir que vengan cosas y hojarasca encima de este evangelio y no fluyas para el servicio de Dios? Yo te reto en el nombre de Jesús, te desafío en el nombre de Jesús a que te levantes en el nombre de Cristo y prediques la verdad, que esta verdad que ha sido una realidad en tu vida no se quede guardada ni escondida como en un baúl, que tú puedas salir por la calle, que tú puedas caminar por las calles, que tú puedas ir a tu trabajo y a tus familiares mostrando el evangelio. Solamente de una manera, cuando dentro de tu corazón está la flexibilidad para hacerte débil al débil. Débil al débil. Para hacerte tal vez más débil al que está airado. Para hacerte sencillo frente al orgulloso. Para hacerte humilde frente al altivo. Pídele ahora mismo a Dios
que hable a tu vida. Dime, Señor, ¿en qué estoy fallando? ¿Por qué no puedo dar todo el fruto que tú quieres que yo dé? Tal vez me he equivocado muchas veces, Dios. Seguramente que me equivoqué mucho como hijo tuyo, como hermano en Cristo, como madre, como padre. Me he equivocado, Dios, pero te doy gracias que me estás dando una nueva oportunidad y quiero caminar contigo. Quiero que me enseñes a hacer luz, comenzando desde mi propia familia. Que esta revelación no venga a ser tapada por la dureza de mi corazón. Que no sea tapada, bendito Dios, por la indiferencia. Que esta revelación me dé el ánimo para servirte y me dé la fuerza para pasar por medio de la prueba y las tribulaciones, porque seguramente van a venir. ¿Quiere usted hacer hoy una oración conmigo? ¿Quiere usted pedirle al Señor hoy que traiga a su vida nuevas fuerzas y que esta revelación sea el combustible en su corazón para declarar con amor lo que Cristo ya hizo por usted?